Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa presencia, mi Señor, queremos llegar en esta noche. Primero que todo, para darte gracias, mi Señor, por el día que nos has permitido vivir. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu protección, pero sobre todo, mi Señor, por encima de todo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu santa y bendita palabra revelada. Gracias por tu amor y gracias por amarnos, mi Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos ahora a ti, dándote la honra, la gloria y la alabanza, el Lord, porque son tuyos, mi Señor. Te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro corazón, mi Señor. Ayúdanos en esta hora en la cual estamos viviendo, porque te lo suplicamos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa noche. Hoy es 29 de enero del año 2021. Aún no ha finalizado el rapto de la novia gentil, aún no ha sucedido o no ha acontecido la resurrección de la novia durmiente. Aún no nos hemos encontrado con ellos, estamos a la espera, tanto ellos para ser perfeccionados junto a nosotros, como nosotros también, la novia viviente, para ser transformada. Eventos que en cualquier momento tomarán curso, tomarán lugar. Puede suceder en cualquier segundo, porque los cumplimientos proféticos están muy avanzados. Quiero saludar a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos que nos siguen en las diferentes redes sociales, a los hermanos de la iglesia Fe Viva, a nuestro hermano Rubén, nuestro hermano pastor, que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. Y también saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales de diferentes partes del mundo, diferentes ciudades, los hermanos que están en Riohacha, la iglesita que está allá, que Dios les bendiga de manera rica y poderosa. Los hermanos en Barranquilla, que el Señor Jesucristo les bendiga, el tabernáculo del semillero. Los hermanos en Santa Marta, que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. A Jorge Mario y a Marisela, su esposa, con el pequeño Jorge y todos los que se reúnan para escuchar de esta predicación o de esta enseñanza. A los hermanos que se reúnen en Panamá, el hermano Celso Torres, junto a su esposa, nuestra hermana Sol María, Marisol. A los hermanos que se reúnen en Cali, hermana Laura, hermano Andrés. Los hermanos que se reúnen en Barranquilla, Rubencito, y en todas partes, donde quiera que nos escuchen, en Bogotá, nuestro hermano Gerardo Gutiérrez, en Medellín, en Bello Antioquia y en todos los lugares. No me alcanzaría, amados hermanos, eh, para mencionarlos a todos. Nuestro hermano Henry, con su amada esposa, nuestra hermana Mary Beatriz, sus dos pequeñitos y la iglesia que se reúnen en su casa. Y en fin, mis hermanos, todos nuestros hermanos que nos escuchan, el hermano Rodolfo en Panamá, que el Señor Jesucristo te bendiga, bendiga a tu esposa y a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa en esta noche. Mi amor hermano, vamos a continuar, si el Señor nos lo permite, con el mensaje que hemos venido enseñando las últimas 3 semanas. Esta es la cuarta entrega, el cual inició como las 3 etapas de un ministerio y que va a concluir o vamos a finalizar con la plenitud de la tercera etapa. Ya al referirme a la plenitud de la tercera etapa, ya comprendemos que es la etapa final del último ministerio, el cual inició con Malaquías 4:5 y está finalizando con Efesios 4:11 al 16. Estas son cosas que debemos de tener muy claras. Repito, es el último ministerio, el cual inició con Malaquías 4:5 y debe finalizar con Efesios 4:11. Pero la tercera etapa
la plenitud de la tercera etapa. Malaquías 4:5 llegó al inicio de la tercera etapa. Efesios 4:11 al 16 debe de llegar a la plenitud de esa tercera etapa. Hoy vamos a mirar, si el Señor nos lo permite, las características de esa plenitud. ¿Qué, qué es? ¿Qué significa esa plenitud? ¿Qué se va a ejercer? ¿Qué va a suceder? ¿Para qué es esa plenitud? ¿Qué es la fe de rapto? ¿Qué es la voz de arcángel? Y todas estas cosas, si el Señor nos las permite, entre esta predicación y la próxima, si hay una otra, o si el Señor nos permite finalizar en esta predicación. De la misma manera, me gustaría que todos los que nos escuchan, que realizaran sus preguntas, las escribieran y pudiéramos finalizar de pronto un sábado, si no tenemos entrevista, con un servicio de preguntas y respuestas respecto a estos últimos mensajes que hemos predicado, que los cuales son adopción, la estatura de un varón perfecto y esta plenitud de la tercera etapa de un ministerio. Entonces ya oramos, vamos a leer la escritura y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 12 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a mirar, amado hermano, estas cosas que tiene para nosotros el Señor en este precioso día, en este precioso culto. Dice así la palabra, vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, escuche, dijo, habló de una manera natural, de una manera normal. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido o la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, la que había maldecido, la que maldijo el día antes. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo a todos, tened fe en Dios. De ahí donde quiero hoy sustraer un poquito más. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Cierra tus ojitos, mi amor hermano. Vamos a orar. Padre y Dios, delante de tu santa presencia, una vez más queremos llegarnos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, suplicándote que bendigas los labios que hablan, los oídos que escuchan, que nos unjas a todos con el Espíritu Santo de la promesa, que nos bendigas, que nos llenes, así como llenaste, Padre, en la sala del centurión romano Cornelio, cuando Pedro hablaba, tu Espíritu Santo caía sobre cada uno de ellos. Que de la misma manera tu Espíritu Santo, a medida que hablamos, pueda bajar
a cada corazón hambriento y sediento. Que de la misma manera como tu Espíritu Santo cayó en Pentecostés, pueda caer y bajar a nuestros corazones y que lengüetas de fuego puedan asentarse sobre cada uno de nosotros en este día mientras escuchamos. Que de la misma manera podamos decir como los caminantes de Maús, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba la palabra, que todas estas experiencias puedan manifestarse mientras nos acercamos a ti con corazones humildes y sencillos. En el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche del 29 de enero. Continuamos con esto de la pandemia a nivel mundial. Bueno, se está moviendo todo esto de las vacunas y si estas vacunas resultan, si no resultan, en fin. En estos tiempos en el mundo hay caos, hay confusión de las gentes y en este año 2021 continúan los cumplimientos proféticos. Ya vimos la semana pasada cuando estábamos hablando respecto a este mensaje de la tercera etapa en su plenitud. Sabemos que para que esa tercera etapa en su plenitud se dé, la tercera etapa en su plenitud se dé, tiene que ser, tiene que manifestarse también en su plenitud o tiene que manifestarse también la tercera etapa del anticristo y de sus ángeles que se disfrazan de ángeles de luz. Eso lo vimos la vez pasada. ¿Qué hemos dicho en esta tercera, en este mensaje? Bueno, hemos dicho que todo ministerio tiene tres etapas, que en cada una de esas etapas hay unos dones sobrenaturales que fluyen para, de cierta manera, traer a los oyentes. Se ha dicho que en cada ministerio, en cada etapa de este ministerio, está la etapa del evangelismo, cuando vienen muchas personas, está la etapa de la profecía o la enseñanza, la colocación de las escrituras, la colocación de los individuos, y está la tercera etapa, que es entonces cuando se predica para testimonio, para todos aquellos que no entraron en la primera y segunda etapa. Malaquías 4:5 fue un ministerio enviado por Dios, vindicado con todas las señales, maravillas, pero no solamente con las señales y maravillas, sino también fue vindicado por la palabra que predicó, las profecías que trajo. Todas se han cumplido al pie de la letra. Y este ministerio Malaquías 4:5 llegó hasta la tercera etapa. Con la apertura del séptimo sello, el ángel del Señor le dijo que esta sería su tercera etapa, pero el inicio de la tercera etapa. Y bajo la inspiración divina, el profeta quizás no sabía, no había captado de que habría un tiempo más. De pronto él lo presentía, pero cuando él habló de la plenitud y esta tercera etapa se manifestará en su plenitud, entonces ahí entra un tiempo que es la continuidad de este ministerio, Malaquías 4:5, pero ahora en Efesios 4:11 al 16, ya no en un hombre, ya no el ministerio de un hombre, sino ahora cambia al ministerio de perfección, el ministerio quíntuple. Y en este ministerio quíntuple dijimos también que tenía, como todo ministerio vindicado, tres etapas. Entonces la etapa del evangelismo, la etapa de la enseñanza y la tercera etapa, para testimonio que de la misma manera quienes alrededor del mundo, con el inicio de Efesios 4:11, de la manifestación de Efesios 4:11 y en sus diferentes etapas, quienes en la primera etapa y en la segunda etapa no aceptaron, no creyeron, ahora en la tercera etapa, que ya estamos en esta tercera etapa y de lo que vamos a estar hablando, ya estamos en esa tercera etapa. Ojo, estamos en la tercera etapa, pero no en la plenitud de esa tercera etapa. Nos queda un poquito tiempo que será ya la plenitud de la tercera etapa cuando empiece la presión, cuando empiece la persecución, porque la novia pasa por la persecución, más no por la tribulación. Entonces, estas cosas tienen que darse. Entonces, estamos en este momento, en la tercera etapa, predicando como testimonio, ya no para creyentes, porque ya el que no entró en la primera y segunda etapa y que está ahí, difícilmente se va a convencer y va a entrar. Entonces, ya se predica es para testimonio para ellos. Con esto no quiero decir que no puedan venir creyentes nuevos o que no hayan creyentes nuevos. Claro, ellos podrán venir, pero iniciarán un proceso
de inicio, en primera y segunda etapa para ellos. Y el Señor les permitirá, si son elegidos y predestinados, llegar hasta donde tengan que llegar en este ministerio. Decíamos también la vez pasada que el anticristo, que todo lo copia de parte del Señor, él también tiene tres etapas. Y decíamos la vez pasada, voy a compartir muy rápidamente porque hoy quiero no quiero que concentrarlos solamente a ustedes en esto de los cumplimientos proféticos que son muy buenos y son muy importantes, pero no quiero solamente tenerlos allí en esto de la de ¿qué sería? De los cumplimientos proféticos que nosotros sabemos que tienen que cumplirse. Y entonces, fíjense cómo en 1963 se dio, cómo en 1963 en vida de Malaquías 4:5, el profeta de la edad del hermano William Marion Branham, ya en esta tercera etapa, teníamos al primer presidente católico. Teníamos, entrando a los Estados Unidos, primer presidente de los Estados Unidos católicos, de acuerdo a la profecía que Dios le dio a Malaquías 4:5, al hermano Branham. Y teníamos un papa promoviendo, trabajando en el Concilio Vaticano, en el Concilio Vaticano II, que es el ecumenismo. Y teníamos ya la creación para 1963, para ese mismo periodo, la creación del Concilio Mundial de Iglesias. Y teníamos, ya estaba formado oficialmente, formalmente. Y teníamos también ya la Organización de las Naciones Unidas, donde todas las naciones del mundo, salvo unas cuantas, muy poquitas naciones, no hacen parte, dentro de los cuales está, tengo entendido, espero no equivocarme, la ciudad de San Pedro, que es la ciudad del Vaticano, en este momento me parece que no está unida a las Naciones Unidas, me parece. Y el Papa estuvo invitado hace unos años y estuvo allí, igual que Palestina, porque todavía no es una nación declarada. Y hay otras naciones, muy poquitas, pero muy poquitas, dentro de las Naciones Unidas que no hacen parte de ese conglomerado de las naciones, lo cual surgió después de la Segunda Guerra Mundial, como surge estas Naciones Unidas como una estrategia mundial para evitar la guerra y tener acuerdos antes de llegar a un enfrentamiento de esta magnitud. Entonces, para eso, según ellos, entre comillas, se formaron. Pero nosotros sabemos que todas estas cosas van a fallar, porque la palabra es clara, mi amado hermano, y contundente. Entonces quería decirte, mira, la vez pasada, solamente es un pedacito porque quiero hacer énfasis en otras cosas más importantes de carácter espiritual, principalmente para nosotros los cristianos y lo que nosotros debemos de esperar y debemos estar buscando en este día. Nosotros todas estas cosas las sabíamos, todo esto lo comprendíamos, que se tenía que cumplir. Por eso yo particularmente no estoy ni sorprendido, ni estoy tampoco asustado, ni estoy, uy, mira que se está cumpliendo. Ya eso lo decía la palabra. Y ahí es donde debe reposar nuestra fe, eso estaremos hablando. Esta es una página oficial del Vaticano, de Noticias del Vaticano. En una de sus publicaciones dice, el Papa, dice, la unidad no es solo el resultado de nuestra acción, es don del Espíritu Santo, o don del Espíritu, no dice santo, pero creemos que se refiere al Espíritu Santo, aunque sabemos que no conocen al Espíritu Santo, no conocen a Dios, no conocen a Jesús, aunque hablan de él, pero no lo conocen. Dice, carta del Papa Francisco al cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio, Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos con ocasión del 25 aniversario de la encíclica Ut Unum Sin. Y aquí, así se la han pasado, o sea, todos estos años han estado hablando y trabajando profundamente en lo que es el ecumenismo. Pero yo quiero decirte algo, quiero llamar tu atención en algo. No esperes que se van a unir, no esperes que estas cosas se van a dar. Ya estas cosas se dieron, ya estas cosas se cumplieron. Ya hay un concilio mundial de iglesias con 500 millones de cristianos en todo el mundo. Ya hay una iglesia católica romana que tiene 1.329 millones de cristianos en todo el mundo, llamados así cristianos entre comillas.
Entonces, fíjate cómo están unidos. Son muy pocos, son escasos los cristianos que no se han unido, pero que se van a unir. Ellos pueden decir, no nos vamos a unir, nosotros no nos vamos a unir. Si no tienen el Espíritu Santo de Dios, se van a unir. Y si no son adoptados, se van a unir. La novia no entra dentro de los que se unen a esta bestia y a esta imagen de la bestia, porque ella va a ser raptada. Pero los que no tengan el Espíritu Santo, dice la Biblia, que fueron engañados. Todos los moradores del mundo, todos fueron engañados. Se van a unir, se tienen que unir, o se unen o morirán como mártires bajo la gran tribulación. Cuando la gran tribulación venga, el anticristo, dice la palabra, se los va a tragar, los va a matar, como sucedió en antaño. De eso hablaremos más luego, si el Señor nos los permite. Entonces, mira, todo su propósito, todo lo que tiene es enfilando hacia la unión. En esto estamos en una fase de amigable, pacífica. Te están llamando, están haciendo estrategias, están gastando dinero, están haciendo programas, están haciendo todo un movimiento universal porque la unión se tiene que dar, no una unidad, una unión. Entonces ellos hablan de la unidad, ellos dicen, la unidad no es principalmente el resultado de nuestra acción, sino que es un don del Espíritu Santo. Sin embargo, esto no vendrá como un milagro al final. La unidad viene en el camino, la construye el Espíritu Santo en el camino, lo escribe el Papa Francisco en una carta dirigida al cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con ocasión al 25º aniversario de la promulgación de la encíclica Ut Unum Sin sobre el empeño ecuménico. Miren que ya tienen toda una plataforma montada. El compromiso ecuménico de la Iglesia Católica dice en su misiva el pontífice recuerda que 25 años atrás, en el marco del jubileo del año 2000, San Juan Pablo II afirmó la carta encíclica Ut Unum Sin, con el deseo de que la iglesia tuviera siempre presente la oración insistente de su maestro y señor, que todos sean uno, pero no de la manera como ellos quieren hacerlo. No importa, ellos tienen una red, todo lo que hay ahí, no importa. Así no es. Solamente la unidad es por medio del bautismo verdadero o genuino y original del Espíritu Santo. Pero ellos ni siquiera saben qué es el Espíritu Santo. Ellos dicen que es la tercera persona de la Trinidad. No saben ni siquiera qué es esto. Por ello, subraya el Papa, su predecesor escribió esa encíclica que confirmó de modo irreversible, escuche, el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica. La carta fue publicada en la solemnidad. Solemnidad significa algo obligatorio de la ascensión del Señor, colocándola bajo el signo del Espíritu Santo, el artífice de la unidad en la diversidad. Ahí hablan de diversidad. ¿Usted sabe lo que significa eso? Diversidad. Y en este mismo contexto litúrgico y espiritual precisa el pontífice, la conmemoramos y proponemos el pueblo de Dios. La legítima diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. En este contexto, el Papa Francisco también recuerda lo que dijo en el Concilio Vaticano II sobre el movimiento para el restablecimiento de la unidad de todos los cristianos en el decreto sobre el ecumenismo. Cuando el profeta dijo esto en 1946, en 1933 se burlaban de él. Cuando él hablaba de todas estas cosas, mira, ya es profecía cumplida. Están trabajando fuertemente. ¿Y cómo este movimiento ha surgido? Con ayuda de la gracia del Espíritu Santo, según ellos. Es precisamente el Espíritu Santo, afirma el Papa, quien cobra la distribución de gracias y servicios. Es el principio de la unidad de la iglesia, el principio. Se han dado pasos para sanar heridas seculares y milenarias. Están sanando heridas, están trabajando. Dos iniciativas que ayuden a construir la unidad. Tienen toda una agenda, todo un trabajo. Invoquemos, según ellos, al Espíritu Santo por la causa ecuménica. Esto lo van a hacer como lo trató de hacer Nimrod cuando estaba construyendo su Babel, su torre babilónica. Pero el Señor no se lo impidió en aquel entonces. De esta manera lo están haciendo, pero no va a venir. Dice, el Papa, mira dónde estoy, en qué página estoy ahora. Estoy en el Consejo Mundial de Iglesias, Concilio Mundial de Iglesias, organización que alberga a 500 millones de cristianos. Ya están unidos, ya están unidos. No que se van a unir, que el Concilio Mundial de Iglesias, ya están unidos, ya esto es una profecía cumplida. Y la gente está asustada y pensando que no, que va a venir el ecumenismo. Ya eso se cumplió. Te voy a decir ahora qué es lo que hace falta. Entonces él dice, el Papa Francisco, ¿dónde? En el Concilio Mundial de Iglesias, hace 2 años, 3 años,
el Papa Francisco afirma el compromiso de la Iglesia Católica con el camino ecuménico. ¿Qué hace el Consejo Mundial de Iglesias? Está promoviendo el concilio ecuménico, el ecumenismo, la unión de todas las iglesias. Oye, pero ¿eso qué tiene de malo, hermano Robinson? Si eso está bien, que todas las iglesias tenemos un solo Dios, un mismo Dios, un único Dios, que todos creamos lo mismo, sí, pero Dios no está de acuerdo con eso. El Papa Francisco afirma el compromiso de la Iglesia Católica con el camino ecuménico. O sea, Consejo Mundial de Iglesia y el Concilio Vaticano II, el mismo propósito como te lo decía la vez pasada. Esto se está uniendo, esto ya se está cumpliendo y la gente todavía, muchos no creen, para muchos es una bendición. Oiga, tremenda bendición, gloria a Dios. Mira cómo nos estamos uniendo en una sola iglesia. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Está muy joven, se ve viejito ahí, pero aguanta todavía. Dice, la sed de cosas materiales impide a los seres humanos ver a sus compañeros y esa indiferencia abunda en las calles del mundo actual, dijo el Papa Francisco en una homilia celebrada hoy en el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, mi amado hermano. En el centro ecuménico, el Papa Francisco habló sobre el camino hacia la unidad de los cristianos y los obstáculos que en él nos encontramos. Para nosotros, como cristianos, caminar juntos no es una táctica para fortalecer nuestras propias posiciones, sino un acto de obediencia al Señor, de amor por nuestro mundo. Pidamos al Padre que nos ayude a caminar juntos con aún más determinación por los caminos del Espíritu, dijo el Santo Padre. Santo Padre, válgame. Todo esto es bueno que tú lo ves y lo analices. Y aquí en Wikipedia, mira lo que hice y hay unas informaciones, yo lo saqué de otra parte. Tiene 1.329 millones de fieles en el mundo la Iglesia Católica. Los otros 500 lo tiene, ¿cómo se llama? El Concilio Mundial de Iglesia. Así que, mi amado hermano, la gente está ahí que no, que se van a unir, que el ecumenismo ya se unió. Y hoy, eso fue en 1963, cuando el Estados Unidos vino el primer papa, John F. Kennedy, el primer papa católico, perdón, el primer presidente de los Estados Unidos católico. Ahí inició la cosa. Ahí inició la tercera etapa de este ministerio de Malaquías 4:5. Pero salió de la escena y parece que hubo un break, un tiempo allí. ¿Por qué? Porque también salió de la escena Malaquías 4:5 y pareciese que se calmaron las cosas, pero este profeta dijo, un segundo presidente católico se levantará, una nación poderosa, una mujer que llegará a ser presidente o vicepresidente en los Estados Unidos. Ya se cumplió, estamos en eso. Y la gente también todavía está como que muy... Hoy todo el mundo está corriendo y diciendo, mira, está cumpliendo la escritura, mira que se está cumpliendo. Hermano, ya todo eso está cumplido. Estamos entonces ahora en el 2020 con pandemia, con tantas cosas como está esto. Y ahora, segundo presidente católico y mujer vicepresidente en los Estados Unidos. Y el Papa Francisco llamando al reseteo y llamando a la unidad y llamando. Y todas estas cosas eran necesarias. Esto se va a cumplir. Esto está a punto de finalizar, pero yo no quiero enfatizarte a ti que me escuchas en esta tarde, en esta noche, solamente en eso que es externo, que nosotros sabemos que eso se iba a tomar lugar. Yo lo que quiero es que analices hoy cómo está tu vida y cómo está mi vida. Antes de entrar allí, quiero decirte algo. Todo eso está cumplido. ¿Qué hace falta solamente? Solamente a esto, todo esto le hace falta solamente que venga una cabeza, que les venga, así como dice la escritura, que les venga el anticristo, amado hermano. ¿Y dónde dice eso? Vamos a mirarlo, vamos a mirar algo aquí antes de entrar en lo que te quiero decir, amado hermano. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí la escritura en Apocalipsis capítulo 13, 8 en adelante. Mira lo que dice. Voy a leerte voy a leer Apocalipsis 13 desde el principio. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia significa un poder en la Biblia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mar es muchedumbre. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Estos cuernos son pequeños poderes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Sabemos que este es Satanás, sabemos que esta es la iglesia católica, sabemos que la ciudad de San Pedro, sabemos que hay un cúmulo de muchas cosas ahí entrelazadas. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, del poder. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Una nación poderosa. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca. 42 meses son 3 años y medio, y es cuando ellos tengan su último tiempo profético por cumplir. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, la tribulación y todo lo que ellos han hecho. 68 millones de mártires en el libro de martirología. Ahí nos hablan de los 68 millones. Ahora hay muchos más los que faltan todavía por morir de la iglesia católica, que tiene que matar, porque ya va a matar a más cristianos ahora con la gran tribulación. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, que es la que la tienen ahora. Y la adoraron, ¿qué dice? Y la adoraron. ¿A quién? A Roma, al diablo. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio del mundo. El que no tenga el verdadero y genuino Espíritu Santo la va a adorar, va a ser marcado, se va a unir a este concilio mundial de iglesias. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe. Fe es revelación de los santos. Y después habla de la otra bestia, y de eso ojalá lo leas en tu casa. Y Apocalipsis 17:8 también dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes, Roma. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. No ha venido rey, un dictador, un emperador, un rey, un monarca, un hombre, un falso profeta, un anticristo, dice. Y esto es para la mente que tenga sabiduría, sabiduría no mundana, sabiduría no de la universidad de PhD, ni nada de estas cosas, doctor en divinidad, nada de esto, sabiduría del Espíritu Santo, revelación. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, no va a durar mucho. La bestia que era y no es también es el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. No son reyes como reyes, sino son reyes, son dictadores, juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia es ahora el hombre de Satanás. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, los cuales creemos que estás tú y estoy yo. Entonces, amado hermano, analiza eso. Entonces, ya nosotros sabíamos que todos estos eran cumplimientos proféticos que tenían que cumplirse y que lo hemos visto tomar lugar. Pero lo importante de hoy, ¿qué es? El profeta dice, mi amado hermano, hablándonos a nosotros, que nosotros, un santo profeta que habló de todas estas cosas, también habló de la fe perfecta. Y él dijo que esta fe, para poder hablar y que los montes se rueden, tú y yo, mi amado hermano, tenemos que tener fe de rapto. Y la fe de rapto es la revelación de rapto, la revelación que viene de Dios a sus santos para que sepan cómo van a hacer rapto. Y lo hemos hablado muy profundamente. Vamos a entrar en eso dentro de un momento. Pero también habló de una voz de arcángel que tiene un significado de acuerdo a Primera Tesalonicense, mi amado hermano, capítulo 4, versos 23 en adelante. Ahorita, si el Señor nos lo permite, lo vamos a ver, que también tiene que ver con esa voz de arcángel, que es la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y también nos habló de la fe de rapto, la voz de arcángel, la resurrección y el hablar esa palabra, la adopción. Todo esto que te estoy diciendo va entrelazado y va unido ahora para la novia de Cristo. Yo te quiero decir algo, si es verdad lo que la escritura, lo que el falso profeta está tomando. Tú sabes que ¿quién es el falso profeta? El falso profeta, el anticristo y la bestia, estos son unos estados del mismo hombre. Y no es algo que se va a manifestar. Mira, la gente está buscando al anticristo y está buscando en un hombre, en un homosexual, en un ser mitológico, lo está buscando en una imagen que le dieron vitaminas, una cosa mitológica, una cosa fantasiosa. Y vamos a ver que el anticristo, el falso profeta y la bestia ha estado en sus medios desde hace muchos años y van a su templo constantemente y le ofrenda y le adoran y no lo saben, dice la palabra en un mensaje, y no lo sabes. Entonces, este anticristo y todo este movimiento, ¿qué es? Es también la, el ascenso gradual de un ser que ha estado desde muchos años. Es lo que se conoce como la sucesión apostólica o la que llaman ellos sucesión apostólica, que no es más que la sucesión papal. El falso profeta sale de la Iglesia Católica Romana porque es un falso profeta. ¿Por qué es un falso profeta? Porque está enseñando una profecía falsa. Él dice que es vicario, él dice que es mensajero de Dios y sin embargo está enseñando una falsa doctrina, una falsa enseñanza, llevando a la gente a adorar ídolos, llevando a la gente a adorar a una mujer, a María, la cual no tiene nada que ver con la adoración. Ella adoró al Señor Jesucristo. Ella tuvo que buscar, hallar su lugar en las escrituras. Entonces este falso profeta, que inició primero como un movimiento, en el inicio, allá después de haber recibido la iglesia el Espíritu Santo, nació como un movimiento anticristo, un espíritu. Anticristo es antipalabra. Todo aquello que sea contrario a la palabra, una enseñanza falsa, hace parte del sistema del anticristo. Entonces este anticristo, lo dijo el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que al momento hay quien lo detiene. ¿Quién? La iglesia, la novia del Señor, la que tiene que ser raptada, el Espíritu Santo. Entonces, el anticristo ha estado desde Pentecostés para acá todos estos años, pero ha venido mutando y ha venido cambiando. Luego de ser un movimiento nicolaísta, un movimiento para conquistar al laico, para traerlo, para ser adepto, tan es así que ya tienen 1.329.000.000 en todo el mundo y la otra tiene 500 millones. Han hecho adeptos. ¿Y cómo lo hacen? A través del nicolaísmo, a través del balamismo, a través de todos estos movimientos que son anticristo, antipalabra. Entonces, amado hermano, eh, después él mutó. Este espíritu era una doctrina, una enseñanza, pero era falsa. Después mutó a un hombre y en este hombre entonces es conocido como el falso profeta. ¿Por qué? Porque su profecía es falsa, su enseñanza es falsa. ¿Y quién es? Son los papas, siempre han sido los papas y todo aquel, sea obispo, sea pastor, sea donde esté, que tenga una falsa doctrina, hace parte de este sistema. Pero como cabeza es el papa, no lo busques fuera. Después dice la palabra que viene el anticristo, el ser, el diablo encarnado, así como Jesús se encarna, así como el Espíritu Santo se encarna en hombre, Satanás tiene que encarnarse en un hombre y va a ser quien en este cura de Roma, en este papa, que entonces será conocido ahora como la bestia, Satanás encarnado. Dice Satanás encarnado, hermano, y como, así como en el principio, así como la serpiente la gente cree que era una culebra, la gente cree que era un reptil, la gente cree que era un ofidio, pero ¿a quién teníamos ahí? Al más sabio, a un ser pensante, erecto, así como el hombre, estaba por debajo en la escala de ascendencia, por debajo del hombre, pero era un hombre, un ser así como el hombre, erecto. Entonces cuando Satanás se encarna en él, hace que Eva cometa el pecado que cometió. Así como Satanás se encarnó en Judas, el hijo de perdición. Estaba entre los 12 y cuando dice la palabra por allá en San Juan que el Señor Jesucristo vio cuando Satanás entró en Judas y apenas que entró Satanás en Judas, el Señor Jesucristo lo miró en plena Santa Cena y le dijo,
amigo, lo que vayas a hacer, hazlo presto. Y él se levantó y fue a vender al maestro. ¿Por qué? Porque cuando Satanás entre ahora en este papa, el que esté, puede ser este o puede ser otro que venga, pero va a ser un papa, no es un político, no va a ser un presidente, es el papa, la bestia, el hombre de Satanás, Satanás encarnado, Satanás se va a encarnar, es en el papa que esté de turno. Puede ser este, porque yo creo que los tiempos están muy cortos, o puede ser uno que va a durar breve tiempo, pero tendrá que ser de la calidad de este o mejor. Eh, Defendiendo los derechos humanos, defendiendo los derechos de las minorías, el movimiento LGTB, el movimiento abortista y todo ese tipo de cosas, dándole beneficios a los pobres, hablando de liberalismo, hablando de que ese capitalismo discriminatorio debe desaparecer, trayéndolos a una unión falsa a través del comunismo, a través del socialismo, a través del progresismo, a través de la política, a través de todos esos movimientos diabólicos. Todo eso es diabólico, comunismo, progresismo, socialismo, todo eso es diabólico, que busca solamente lavar la mente de la gente supuestamente para unirlos en algo, para un beneficio, pero esto aquí es terrenal, esto aquí es mundanal, este es un cosmos que está condenado, esto va a perecer, esto no le queda mucho tiempo, ya está condenado. ¿Quién lo condenó? Lo condenó Dios. Este cosmos está condenado. Nosotros esperamos un reinado universal del verdadero y genuino, que es el Señor Jesucristo, que reinaremos con él en el milenio. Entonces, amado hermano, eso nosotros lo sabemos y lo conocemos. Y más que todos los creyentes de la hora, el que no está dentro de los creyentes de la hora, está viendo estas cosas como una bendición. Está viendo, mira quién subió, Biden y esta su vicepresidenta Kamala, la primera mujer. Vamos a tener más oportunidades. Ahora sí nos van a escuchar, nos van a dar casitas, nos van a dar becas, nos van a dar créditos, nos van a dar todo este tipo de cosas. Y posiblemente todo eso sucederá. Miren lo que estaba haciendo Chávez y lo que están haciendo todos estos hombres en diferentes partes. Y la gente contenta y aplaudiendo, creyendo que eso es de Dios. Esos son movimientos humanos. La paz no va a venir por allí. Eso es para unir, para lograr adeptos, para hacer remansos, para hacer manojos. Y hoy hay muchos manojos, pero hay un solo alfolí. Y en el alfolí es donde se recoge y donde se junta la palabra. Entonces, mi amor hermano, en medio del cumplimiento profético de todas estas cosas que estamos viendo, que se están levantando, ya de frente, ya esto no es un misterio, ya esto va de frente. Hoy se habla de globalismo, hoy se habla el globalismo, que debe haber un solo hombre. En fin, todo esto ya está, ha puesto la plataforma para que se manifieste y se va a manifestar en cualquier momento un hombre, la cabeza de todo este sistema, un hombre que va a ser, vuelvo y te lo repito, va a salir de Roma. No es un político, no es un presidente, es un papa. El papa es el falso profeta evolucionado y se llamará la bestia. Hoy está en una fase de mediador, hoy está en una fase de pacifista, hoy está en una fase de garante, dialogando, hablando una cosa, hablando otra cosa, buscando según él un mejor vividero. Está en esa fase, pero después va a cambiar. Mira, la gente dice, yo no me voy a unir, yo no me voy a unir. Te vas a unir, tienes que unirte. O tú no has escuchado hablar de la marca de la bestia. Ya todo el mundo está marcado. El que no tiene el Espíritu Santo, el sello de Dios está marcado. Pertenece a una denominación, a una logia, puede ser protestante, puede ser cristiana, evangélica, lo que sea. Si no tiene el genuino y verdadero nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, la adopción, la estatura de un varón perfecto, estás marcado, estás por fuera. Porque o tienes el sello de Dios o tienes la marca de la bestia. Ahora, cuando se te prohíba comprar, vender, negociar, ¿qué vas a hacer? Cuando sus hijos estén muriendo de hambre, ¿qué vas a hacer? Te vas a unir, te vas a unir. ¿Por qué? Porque está escrito, te lo acabo de leer en la palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer es desesperar para que el Señor nos revele su palabra, nos muestre cómo podemos nacer genuinamente, cómo podemos recibir genuinamente el nuevo nacimiento y cómo podemos, por ende, llegar a esa adopción para escaparnos de esta maldición, de esta gran tribulación que viene, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, pero algo, mi amor hermano, que es contundente, algo que es tremendo, algo que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Hoy
Nos hablan de la fe de rapto, que tiene que darse en creyentes para que puedan irse en rapto. Antes de que se vayan en el rapto, tiene que venir una fe de rapto. ¿Y dónde está esa fe de rapto? En el ministerio, en la novia del tiempo del fin. La fe de rapto, ¿qué es? Es la revelación de cómo se va a efectuar el rapto para que el pueblo se prepare. ¿Y cómo se va a efectuar el rapto? Por medio de 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Lo dice la escritura. Te lo voy a leer aquí. Voy a cambiar esta pantalla para que lo podamos mirar en las escrituras, si el Señor nos los permite. Aquí están 3 etapas, amado hermano. Se encuentra en la escritura de Primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En este aspecto, los que duermen son los que se han ido con el Señor. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que han dormido en él? Los que murieron, la novia de todas las edades, desde el apóstol Pedro, desde Pentecostés hasta este día. Desde Pentecostés, desde la manifestación del Señor Jesucristo, desde ese entonces hasta estos días, los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? Los cristianos, pero no cualquier cristiano, porque hay muchos que se llaman, el Papa dice que es cristiano, el obispo y el arzobispo dice que son cristianos, pero son falsos cristianos, son falsos. Entonces, ¿cuál es el cristiano verdadero? El Señor Jesucristo lo dijo. Y si el tal no ha recibido el Espíritu de Cristo, y si alguno no ha recibido el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si no es de él, es un impostor, es uno falso. Puede ser la mejor persona del mundo, puede ser el mejor filántropo del mundo, puede dar y obsequiar todo lo que quiera, puede quitarse la comida de la boca y dárselo a los pobres, puede ser lo que tú quieras. De hecho, el papa que viene o el papa que se va a manifestar en la otra fase es un humanista, es un hombre que vela, que le duele el dolor ajeno. Entonces, pero no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, amado hermano, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, quiero que le prestes atención a esto, porque el Señor mismo, dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz, perdón, vamos a leer en el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a nuestros hermanos desde Pentecostés hasta estos días que han muerto con el Espíritu Santo de Dios genuino, que Dios le ha dado su Espíritu Santo durante todas estas edades. No precederemos a los que durmieron, precederemos es que no nos adelantaremos a ellos. Entonces, porque el Señor mismo, dice la palabra, porque el Señor mismo, esto es un misterio, por eso el apóstol Pablo dice, os decimos esto en palabra del Señor, que es un misterio, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es eso? El rapto. ¿Qué es eso? La resurrección de la novia durmiente, que se va a efectuar por medio de 3 pasos, de tres pasos o 3 fases. La primera es voz de mando o voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. 3 cosas que están ahí en la escritura en el verso 16. Léelas y analícelas, estúdielas, pídala al Señor revelación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es revelación. Entonces dice ese verso 16 que el Señor mismo con voz de aclamación. Voz de aclamación, amado y precioso hermano, ya se cumplió. ¿Qué es la voz de aclamación, hermano? ¿Cómo usted va a decir que ya se cumplió? Eso lo habló el Señor Jesucristo en la parábola de las 25 vírgenes, pero eso ya se cumplió, amado hermano. Hermano, Mateo 25 ya se cumplió. Hermano, ya se cumplió. Vamos a leerlo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite.
Aceite es el Espíritu Santo. Lámparas es la palabra, es la Biblia. O sea, tenían la Biblia, pero no tenían el Espíritu Santo. Eran vírgenes, no mundanas, vírgenes. No habían sido tocadas, se guardaban, se conservaban, trataban de ser santas, limpias, de agradar al Señor. Tenían la Biblia, por medio de la Biblia lo estaban haciendo, pero no tenían el Espíritu Santo de la hora. No tenían el genuino y verdadero Espíritu Santo que les permitiría vivir vidas cristianas, pero personificaron el cristianismo. Entonces, con la Biblia y con todas estas cosas, mira lo que dice. Las insensatas tomando sus lámparas, y recuérdese, voy a repetir, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ellas todas estaban esperando al esposo, al Señor Jesucristo. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite que es el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, estaba tardando. Esto ya se cumplió. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, a punto de llegar el esposo, no había llegado, pero y a la medianoche se oyó un clamor, porque el Señor mismo, con voz de aclamación o voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, se oyó un clamor, voz de aclamación, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí se cumplió esta escritura. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué se oyó? Un clamor, el clamor de medianoche. ¿Quién dio ese clamor de medianoche? Malaquías 4:5. Malaquías 4:5, el cumplimiento profético de Malaquías 4:5 anunció, clamó a la Virgen, le llamó a la Virgen para que se prepararan, salgan, pero Malaquías no era el esposo, él apenas estaba diciendo, viene, ya viene, porque vino con un mensaje de preparación, de restauración, diciéndole que se levantaran y las levantó y todas se levantaron. Y entonces él predicó el genuino Espíritu Santo, la adopción y todo lo que te había dicho, la estatura de un varón perfecto y todos los demás mensajes, pero esta no le prestó atención. Esta vio que solamente era un mensajero, no le prestó atención, no llenó sus lámparas de aceite, no recibieron el Espíritu Santo, pero las otras sí, las prudentes sí, lo vieron y lo recibieron y llenaron su aceite, sus lámparas con aceite y seguían esperando al Señor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, después cuando ya vieron que ahora sí venía el Señor, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Se dieron cuenta que no tenían el Espíritu Santo. Que no nos pase a nosotros eso. Se dieron a lo último, se dieron cuenta que no tenían el aceite y salieron a buscarlo. Y el esposo vino cuando ellas salieron a buscarlo. Ya no era hora, pero ellas salieron a buscarlo. Y el esposo vino y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¡Qué injusticia! Podrá decir alguno. Pero ¿cómo el Señor las va a dejar si eran vírgenes? Estaban esperando, se quedaron ahí todo el tiempo esperando. Lo único que les hacía falta era el aceite. Imagínate, lo único que les hacía falta era el aceite. ¿Por qué? Porque la Biblia las muestra como insensata y dentro de la insensatez hay necedad. Dentro de la insensatez hay vanidad. Dentro de la insensatez hay orgullo, hay altivez, porque no hay el Espíritu Santo. Entonces no eran dignas de entrar, aunque eran vírgenes, vivían bien y hacían muchas cosas que entre comillas parecían ser justas, pero no tenían el Espíritu Santo y el que no tenga el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice la Escritura, Romanos 8. ¿Y qué les dijo el Señor cuando ellas estaban llorando? Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué les dijo el Señor? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco, no las conozco, no sé quién son ustedes. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu. ¿Usted cree que ellas fueron a buscar el Espíritu Santo? ¿Usted cree que lo recibieron? No lo recibieron.
No lo encontraron. ¿Por qué? Porque ya no era tiempo para recibir el Espíritu Santo, así como va a venir un tiempo también que ya no va a ser momento para recibir el Espíritu Santo. Por eso recibir el Espíritu Santo es ahora, es ya. Por eso hay que desesperar, hay que clamar, hay que, mi amado hermano, entrar en angustia para recibir este Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto ya se cumplió, esta es profecía cumplida, amado hermano. Entonces, Apocalipsis, todas estas escrituras están cumpliendo y la gente cree que apenas se va a cumplir. Y es que esto ya se cumplió hace rato. Entonces, Malaquías 4:5 te decía que cumplió esta voz de aclamación. Entonces, en esta voz de aclamación de un profeta llamando a la novia, el esposo viene, Malaquías 4:5 cumplió esta primera parte de voz de aclamación, pero el profeta partió en el 65 y no terminó de finalizar el Señor, él solamente cumplió la voz de aclamación, de llamar para que las vírgenes se prepararan, pero él partió, pero nuevamente se reactivaría, se reanudaría, ahora con voz de arcángel. ¿Qué es voz de arcángel, amado hermano? Bueno, pero si lo acabamos de leer en Primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 16, mira lo que dice. Porque el Señor mismo, voy a buscarlo acá, porque el Señor mismo, con voz de mando o voz de aclamación, ya se cumplió la primera. Ya él partió, ya vino y se fue, con voz de arcángel, pero la voz no es del mensajero, la voz no es del hombre, es Dios, es la trompeta de Dios, es algo sobrenatural, Dios dándolo dentro de ese ministerio. Entonces, con voz de mando o voz de aclamación, ahora con voz de arcángel, y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, lo que hace la voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿qué hace la voz de arcángel? Resucita y transforma. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando. Y eso es lo que tiene que darse en estas manifestaciones de los hijos de Dios que predicó el profeta de adopción. Porque si nosotros estamos hablando que por medio de este ministerio del tiempo del fin, los hijos de Dios tienen que llegar a adopción, y adopción significa lo que el Señor le hizo al Señor Jesucristo cuando le dijo: este es ahora mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Si nosotros creemos que la voz de la adopción es la autoridad del hijo adoptado, ¿para qué Dios va a adoptar a su hijo? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la función? ¿Para qué Dios le va a dar un poder a sus hijos del tiempo del fin? ¿Para qué va a hacer Dios esto? ¿Para qué los va a adoptar? Porque estos hijos del tiempo del fin tienen que cumplir. En ellos se tiene que manifestar la voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? Esa etapa o ese poder sobrenatural que va a ser por medio de la manifestación de este cumplimiento profético llamado voz de arcángel, un movimiento sobrenatural dado por Dios. Dios acá trabajando con ellos de manera sobrenatural, pero de manera invisible, trabajando con ellos, con esta novia adoptada. En ese movimiento va a hacer que los muertos en Cristo resuciten. ¿De qué manera? Yo no lo sabría decirte, pero lo que sí sé decirte es que cuando la voz de arcángel se manifieste en el ministerio, en la novia del tiempo del fin. ¿Pero por qué? Hago un paréntesis. Algunos creen, creyentes del mensaje, que es el profeta que tiene que levantarse, porque ellos dicen: fue el profeta el que habló la voz de aclamación y es el profeta el que tiene que hablar la voz de arcángel, pero él ya murió. Mira, la única manera para que el profeta pueda levantarse es que alguien lo levante, porque él por sí mismo no se puede levantar. El único que dijo: tengo el poder de poner mi vida y volverla a tomar, y lo hizo, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no necesitó a ninguno. Él tenía el poder, él tenía la potestad de poner su vida, como lo dijo, y de tomarla nuevamente. Pero el profeta no. El profeta hace parte de la novia. El profeta ya murió. Ahora él tiene que ser llamado. Él tiene que ser levantado de allí. Usted me dirá: pero hermano Robinson, tiene que ser profeta porque él fue el que ya habló la voz de arcángel y nadie más puede hacer eso que él hizo, solamente el profeta, porque él tiene el poder. Nosotros no. Pues yo creo que Dios nos está preparando para cumplir en su novia, en su manada pequeña, esto que hace falta, esto último que hace falta. Porque mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 11, verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, esta es una escritura que te quiero recomendar, que la leas porque es muy significativa. Todo Hebreo capítulo 11, mira lo que dice. Hablando de estos hombres que por medio de la fe, revelación, el poder de Dios, cómo ellos hicieron todo lo que hicieron, y habla de todos estos héroes de la fe. Pero aquí en el verso 38 dice que estos hombres, que el mundo no era digno, y el mundo no es digno hoy de la novia, de estos hijos de Dios que se mueven por la guianza del Espíritu Santo, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mira la manera humilde y sencilla como se portaron, como anduvieron. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, la revelación que tuvieron, no recibieron lo prometido, murieron. ¿Qué es en este aspecto lo prometido? Espérate, ya te digo, porque aquí es importante que conozcamos eso. ¿Qué es? Ellos murieron, ellos estaban buscando mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Qué les prometió Dios? Lo mismo que nos prometió a nosotros. ¿Qué es? Dice la palabra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, los que vivimos, porque ellos murieron y se fueron sin recibir lo prometido. Y dice la palabra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, para que no, o sea, que ellos donde quiera que estén, ellos no están perfeccionados. Ellos están en una teofanía. Ellos apagaron fuegos impetuosos, ellos levantaron muertos, ellos hicieron muchísimas cosas, de los cuales está Pedro, está el apóstol Pablo, está Elías, está todos estos hombres de antaño, todos los que están sepultados, todos los que murieron. Dice que tuvieron un buen testimonio, el mundo no era digno de ellos, pero ellos se fueron. Ellos vivieron en un tiempo y se fueron, y ellos están en teofanía, y donde quiera que se encuentre, no han sido perfeccionados, porque no pueden ser perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿qué le hace falta a ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos están esperando. Ellos esperan por nosotros, que nosotros lleguemos a nuestra posesión, a nuestra posición de hijos adoptados en vida, para que nosotros podamos, por medio de la palabra que Dios nos va a dar, poder llamarlos a ellos de la tumba y se cumpla esta voz de arcángel en la novia. Es la novia viviente, ya no un hombre. Porque la gente dice, pero bueno, yo he escuchado a hombres decir, y ministro, bueno, supongamos que es en la novia que se va de eso. ¿En cuál de ellos? Pero es que esto ya no es el ministerio de un hombre. Oye, tú no has entendido que esto pasó del ministerio de un hombre al ministerio de muchos hombres, porque Efesios 4:11 al 16 no es el ministerio de un hombre, es el ministerio de muchos hombres, porque hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores y profetas en todo el mundo, donde quiera que Dios tenga su manada pequeña. Entonces pasó del ministerio de un solo hombre al ministerio de muchos hombres. Ahora, la trompeta es de Dios, el toque es de Dios, el mensaje es de Dios, la guianza es de Dios, el poder es de Dios, pero en los ministerios de estos hombres, no uno, sino muchos. Entonces, ¿cómo se va a dar? Yo no sabría decirte cómo se va a dar. Lo que sí puedo decirte es que no va a ser uno en especial el que va a hablar la palabra, va a ser un poder sobrenatural que la novia durmiente, donde quiera que se encuentre, en la sexta dimensión, sabe, espera, y cuando eso suceda, van a resucitar, se van a levantar, no por sí mismos, sino por el poder sobrenatural. Ahora, yo te voy a decir algo en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú eres juicioso y si tú escudriñas las escrituras con sus tipos, te vas a dar cuenta que en la primera resurrección que se dio, general, la general, que se dio en Mateo capítulo 28, vamos a mirar si la encontramos aquí. Si tú eres un poco juicioso, te vas a dar cuenta de algo glorioso. Vamos a leer, vamos a mirar primero en el 27. En el 27 dice que, vamos a buscarlo por acá, mira, vamos a leerlo aquí en el 41. Vamos a leerlo. Esto fue cuando crucificaron al Señor Jesucristo y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos.
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, porque ellos pensaban que esto era terrenal, que él se iba a bajar ahí a salvarse a sí mismo. Ira, ellos creen que eso era así. No, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, así como nos dicen a nosotros. Si tú eres verdaderamente lo que tú dices y que el Hijo de Dios, haz un milagro, haz esto y vamos a creer en ti. Si uno no tiene necesidad de hacer esas boberías. Entonces él dice, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Dios fue el que lo entregó a la muerte, porque era necesario que él padeciera. Él ya sabía eso. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sexta es de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Hubo tinieblas hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó, Jesús, porque era uno. En ese sí era uno que tenía que hablar. Dice, y a esa hora, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en el cuerpo? Porque estaba a punto de morir. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. No estaba llamando a Elías, pero mira lo que sí estaba haciendo, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. ¿Qué sucedió? La tierra tembló. Cuando él clamó y entregó el espíritu, la tierra tembló. Pero cuando él clamó a gran voz, recuerda, voz de arcángel, mira lo que pasó aquí con esta voz, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos. No dice de cualquiera, de mundanos, no, de santos. ¿Cuáles santos? Los santos del Antiguo Testamento, José, Abraham, todos esos santos, Jacob, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos santos, Isaías, Adán, Abel, todos esos santos que desde el Génesis hasta el tiempo del Señor Jesucristo, santos, hijos de él, murieron esperándolo, fueron levantados allí. Y dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Quién los levantó? La voz de aclama, esa voz de arcángel, esa voz, esa gran voz que clamó. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos y duraron con el Señor Jesucristo 40 días y 40 noches aquí, porque el Señor Jesús duró hasta la fiesta de Pentecostés con ellos. Entonces esos santos no estaban haciendo milagros, no estaban haciendo señales, no estaban por ahí haciendo bobadas, no, estaban esperando porque el Señor los iba a llevar a la sexta dimensión. Entonces, pero lo que quiero que tú resaltes aquí, y en el 28 ahora, primero dice que hubo un temblor, hubo un temblor y todo esto que sucedió. Entonces mira lo que dice aquí ahora, Mateo 28:5, más el ángel respondiendo dijo a la mujer, no temáis vosotras, perdón. Aquí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto. Ahora, allá fue un gran temblor y aquí fue un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y tú recuerdas que ahí dice que después de la resurrección, o sea, después en esta resurrección fue cuando salieron los santos del Antiguo Testamento. Entonces, mi amor hermano, si tú me preguntas a mí, ¿qué es esa voz de arcángel? De acuerdo a las escrituras que acabamos de leer, es la voz de resurrección y la voz de transformación que tiene que darse en la novia viviente para traer la resurrección de nuestros hermanos y luego la transformación de estos cuerpos carnales, de estos cuerpos que son corruptibles a unos cuerpos incorruptibles.
es en la novia que tiene que darse la voz de arcángel para que el rapto llegue a su fin. Te estoy hablando de la fe de rapto. Te estoy hablando de esta fe de rapto que contiene todos estos misterios. Entonces, mi hermano, ¿cómo tú vas a hacer rapto si tú ni siquiera conoces estos misterios? Entonces, te estoy hablando de estos misterios. Voz de arcángel, que es resurrección y transformación de los vivos de nosotros, porque nosotros vamos a ser transformados de un cuerpo corruptible a cuerpos incorruptibles. Entonces, si hablamos de lo que dijo allá Hebreos, que ellos no pueden ser perfeccionados, ellos están en teofanía. ¿Qué es una teofanía? Un cuerpo espiritual, tiene ojos, tiene oído, tiene de todo así, pero está en un cuerpo intangible que tú no puedes tocar, pero ellos tienen un cuerpo así como nosotros, pero es espiritual. Y ellos no, en esa manera no son perfectos. ¿Cuál es la perfección? ¿Cómo se logra la perfección? ¿Cómo culmina la perfección en su totalidad, en su plenitud? Culmina cuando nosotros somos glorificados, cuando recibimos un cuerpo glorificado. Ellos van a recibir su cuerpo glorificado cuando resucitan. Cuando ellos resucitan, la teofanía busca el cuerpo y forman un cuerpo ahora glorificado. Y nosotros, ¿cómo recibimos nuestra perfección? Cuando nosotros no veamos muerte, sino que seamos transformados de cuerpo corruptible a incorruptible, en un abrir y cerrar de ojos. De eso lo veremos la próxima semana y miraremos otros aspectos más relevantes de acuerdo a esta plenitud de la tercera etapa. ¿De qué te estoy hablando? De una plenitud. Para que todas estas cosas se den ahora dentro de muy poquito, cuando estas alianzas y cuando la cabeza, cuando el hombre, el papa, sea coronado, el papa sea colocado como el líder de todos ellos y empiece a apretar, viene una apretura para la novia, pero cuando esta apretura venga, también esto se va a cumplir. Esta voz de arcángel se va a cumplir. Esto se va a manifestar. Estos hijos adoptados van a hablar la palabra y el poder de Dios en ellos van a producir un gran terremoto. Cuando ellos empiecen a hablar la palabra, es poder atómico y este poder atómico la Tierra no lo va a soportar. ¿Y qué va a hacer este poder atómico? Va a ejercer tanta presión que va a haber un terremoto mundial como nunca lo ha habido. De eso están hablando los científicos. Un gran terremoto que tiene que atravesar, mi amor hermano, todo el mundo, donde quiera que haya una novia del Señor, una simiente del Señor que haya muerto en Cristo Jesús, así como los santos, se va a levantar y va a empezar desde los Estados Unidos, de Norteamérica, va a empezar desde aquí y va a viajar entonces ahora desde Occidente a Oriente, pero ese terremoto tiene que llegar nuevamente allá. ¿Por qué? ¿Quiénes están en Oriente? Bueno, en Oriente está el apóstol Pablo, él fue decapitado, él no ha resucitado, él tiene que ser resucitado. ¿Quién lo va a levantar? La voz de arcángel del tiempo del fin que se va a promover o se va a producir en la novia viviente. Esta novia viviente, por medio del poder desatado, poder atómico, va a producir este gran terremoto y va a llegar hasta el oriente. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, María está en un sepulcro, María, el cuerpo, porque ella está en la sexta dimensión. Y todos estos hombres, todos se van a levantar y vamos a estar entonces, mi hermano, cuando ya todos ellos resuciten y nos veamos y estaremos un tiempo acá, de eso vamos a hablar. También vamos a estar acá no más de 40 días, ni menos de 30, porque el evangelio tiene que volver entonces a Israel y va a volver con poder y gloria. De eso estaremos hablando. No te pierdas el último mensaje, donde trataremos de aclarar un poquito más esto y finalizaremos, perdón, con un mensaje de preguntas y respuestas respecto a estas cosas. Que el Señor Jesucristo te bendiga de manera rica y poderosa. Padre y Dios, bendice a mis hermanos. Si hay una inquietud, alguna pregunta, por favor, que ellos la puedan, antes de negar, antes de criticar o antes de rechazar, que puedan estudiar, orar y pedirte revelación. Recuerda, Señor, y recuérdales que estamos en la tercera etapa, a punto de entrar en la plenitud y que hoy se está predicando es para testimonio. Muchos no lo van a creer y esto no me sorprende. Muchos se van a burlar y esto no me sorprende. Muchos no lo van a creer y no me sorprende porque sé que estamos predicando como testimonio y los que no fueron llamados para creer lo van a rechazar. Los que no fueron predestinados para verlo lo van a rechazar, se van a burlar y se van a ir a unir con la marca de la bestia,
con el Concilio Mundial de Iglesia dentro de no muy poco. Ahora cuando la chequera del anticristo empieza a dar casas y empieza a dar cosas, ellos se van a unir, se van a ir y se van a unir. Y si no se unen allí, van a morir bajo la persecución, bajo la gran tribulación del anticristo, que dice la palabra, se los va a tragar. Padre, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga poderosamente, amado hermano, es el deseo de mi corazón. La invitación es para mañana a las 7 de la tarde. 7 de la noche, perdón. Entrevista con el hermano Víctor Manuel Banda. Tuvimos un tiempo muy glorioso, muy bonito, donde estaremos hablando exclusivamente de adopción. El tema adopción, no te lo pierdas porque va a estar muy bueno. Mañana sábado por el canal de YouTube Último Ministerio de la Novia Gentil y por el canal de Facebook de Feviva. Por estos dos medios vamos a transmitir. Entonces no te lo pierdas porque va a ser de gran bendición. Mañana sábado 30 de enero del año 2021. Y el domingo la invitación es para los que puedan ir, las cédulas que terminan en impar, que puedan ir al tabernáculo a gozarse con su Señor. Que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa, mi amado hermano. La paz de Cristo.